Bienvenido nuevamente a un capítulo de Finanzas del Día a Día. El día de hoy le tengo un invitado sumamente especial, un amigo personal y que como profesional ha dejado un legado y va a seguir dejando un legado que va a impactar mucho la profesión de nosotros los financieros y los contadores. Bienvenido, Roa. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias. Y aquí pues hemos venido a este conversatorio a hablar del presente y del pasado de nuestra hasta del profesión futuro. y hasta del futuro de nuestra profesión. Auditoría y en términos ya especializados, auditoría interna, control interno. No, yo me imagino, usted fue hasta presidente del Instituto de Auditor Interno de aquí. Así fue. Uno de los presidentes más longevos del Instituto de Auditor Interno. Permanecimos por alrededor de 5 años haciendo cosas y estructurando esa institución, que realmente era una institución que solamente tenía un pequeño local y una mención tal vez como instituto y unos miembros que cada 2 años pues recurríamos a entrarnos a trompadas muchas veces por ostentar el puesto y gracias a Dios hemos ido, vinimos poniendo nuestro grano de arena y realmente ya hoy es el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, es toda una organización con toda su estructura administrativa y financiera. Un día de esto vamos a invitar al presidente para que venga y hablemos de temas más formales del instituto. Pero hoy yo quiero que hablemos de algo. Miren, el objetivo de este podcast es como tratar de llevar lo más llano posible algunos términos financieros, macro y micro, y también de temas gubernamentales que impactan la vida de las personas. Y yo le comentaba detrás de cámara que hace un tiempo tuve una conversación con unos estudiantes del área de contabilidad donde ellos me decían que la Cámara de Cuentas, que tan famosa Cámara de Cuentas que tenemos, y la Contraloría General de la República, que es también muy famosa, hacían las mismas funciones. Pero yo entiendo que no. Históricamente se pudo haberse concebido de esa forma. Y yo recuerdo que siendo yo auditor de la Contraloría General de la República, muchas veces haciendo auditorías en las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado, pues nos encontrábamos también con que ahí había un grupo de auditores de Cámara de Cuentas realizando la misma actividad. Y era producto de que la ley no definía la función que debían desarrollar cada una y de hecho pues se parecían muy bien. La Cámara de Cuentas tenía un rol de juez. Cuando hablábamos de juez, que en entonces eran 9, hablábamos de jueces porque Cámara de Cuentas tenía el tribunal contencioso y administrativo. Ya no. Entonces, Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República, a raíz de que se estableció el Sistema Nacional de Control y Auditoría, de Control Interno y Auditoría, se estableció la Contraloría General de la República con la Ley 1007 y Cámara de Cuentas con su Ley 1004. Cámara de Cuentas realiza el control externo del Estado Dominicano y la Contraloría el control interno. Yo creo que debemos de aclarar esa diferencia de cuál sería la diferencia. Y eso no solamente estamos hablando del tema gubernamental. Sí. Todas las instituciones públicas y privadas deberían de tener funciones más o menos similares. De la parte de control interno y la parte de control o auditoría externa. Bueno, tanto auditoría externa como auditoría interna son a diario o relativamente confundidas. ¿Qué función realiza la auditoría externa? ¿Qué función realiza la auditoría interna? ¿Y cuál es la responsabilidad y de quién es la responsabilidad del control interno? Control interno y auditoría interna no es lo mismo. Control interno es un área dependiente de la gerencia, con ciertos niveles de independencia y conocimiento quienes lo realizan, pero al fin y al cabo es una responsabilidad de todo el entorno.
Auditoría interna es que supervisa la aplicación de las buenas prácticas que se realizan en la organización, y esa realización de buenas prácticas está a cargo y responsabilidad del control interno, dependencia de la gerencia. Ya la Cámara de Cuentas lo que viene es a realizar el control externo, y la realiza a través de las fiscalizaciones que hace por medio de su programa de trabajo. Realiza auditoría a determinada institución, y dentro de esa auditoría que realiza, pues lo que hace es que hace una evaluación al control interno de cómo está funcionando. Ok, entonces para tratar de resumir, el tema del control interno se asume de que es parte de la institución, y el control externo es un vigía que no es parte de la institución. Así mismo. Entonces eso hace una diferencia fundamental, Claro. que es el tema de la independencia. Aunque el control interno debe tener cierto nivel de independencia, pero un nivel de independencia dentro de la misma institución. Ejerce un nivel de independencia a través de su área de auditoría, cosa que no existe en las instituciones públicas, las instituciones del Estado, porque ese control interno o auditoría, como se conoce, o auditoría interna, como se conoce en las instituciones del Estado, quienes las ejercen es la Contraloría General de la República. Por eso es que decimos que Contraloría General de la República hace la función de control interno. Real y efectivamente es una actividad de control interno que realiza. Muchas veces se cree que es auditoría interna, y hay una gran confusión. Como dice la canción de José José, hay un gran abismo. Yo puedo tener en una institución, lo estoy poniendo un caso porque lo vi, yo puedo tener una unidad de Contraloría, un auditor interno, un auditor externo, o que me hagan una auditoría externa pagada por una firma de auditores, y adicionalmente tener una auditoría por parte de la Contraloría General de la República. Sí. O sea que yo puedo tener los 4 controles, por ejemplo, que me fiscalicen en el mismo periodo. Sí, mira, la función de la Contraloría General de la República es velar por el debido recaudo y desembolso del Estado Dominicano, y lo ejerce por medio de las unidades de auditoría interna que posee en las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado Dominicano. Entonces, ejerce ese control interno por medio de esas unidades. Cámara de Cuentas ejerce su control externo por medio de realización de auditoría, que la hace de manera programática, y en muchos casos trabajos especiales, porque ya ha habido alguna denuncia en algunas entidades. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso solamente es aplicable la ley 1004, hasta ahora, hasta hace poco modificada por la nueva ley de Cámara de Cuentas, y la ley 1007 de Contraloría General de la República. Real y efectivamente, cuando existen esas entidades en el Estado Dominicano, no existe otro tipo de auditoría. Igual, esas entidades solamente tienen su rango su ámbito en el rango de las instituciones públicas y donde el Estado Dominicano tiene inversión. Respecto a las firmas de auditorías externas, por lo general, donde la contraten. Por lo general es donde los contraten. Entonces, Cámara de Cuentas sí tiene la facultad para contratar una firma de auditoría en aquellas instituciones centralizadas del Estado, descentralizadas del Estado, donde el Estado tiene inversión, que alguna organización internacional le interesa conocer sobre el funcionamiento financiero de esa entidad para tomar decisión o para hacer alguna inversión en esa organización, como por ejemplo las EDE, Punta Catalina. Esas entidades son sujetos
de una auditoría privada, porque los organismos internacionales generalmente requieren de una opinión independiente de una firma de auditores. Ellos no utilizan la opinión de Cámara de Cuentas o de la Contraloría General de la República para tomar decisiones en esas organizaciones que son descentralizadas del Estado. Es que esas organizaciones no son organismos gubernamentales, aunque, por ejemplo, nosotros vemos las EDES como organismos gubernamentales, pero no lo son, porque son instituciones privadas de capital público bajo control del Estado, porque el capital que tienen es un capital público. Punta Catalina, realmente no tengo mucho conocimiento de cuál es la estructura legal de Punta Catalina, y se ha hablado tanto de ella, pero son instituciones que reciben fondos y son administradas por entidades, en algunos casos, que no son parte del gobierno. Lo que pasa es que esas organizaciones tienen inversiones del Estado, pero esas inversiones están representadas muchas veces por préstamos internacionales que a su vez requieren de opiniones de firma o de instituciones, de organizaciones financieras para tomar decisión sobre la base. Es la parte que tiene el Estado, donde eso se realiza seguro naturalmente a través de acuerdos internacionales, donde yo voy a representar un porcentaje, pero la institución sí es una empresa del Estado, una compañía por acción, donde el Estado tiene las mayores acciones. Sí, que son instituciones privadas, entre comillas, con inversión gubernamental. Eso se da básicamente y mayormente en los temas de las EDE, en el caso de Punta Catalina, y también en los temas de los peajes. El Banco de Reserva también así. El Banco de Reserva. Aunque yo creo que tiene como otra estructura, pero va por la misma línea. Claro. El Banco de Reserva es la organización financiera estatal, pero está regulada por el órgano regulador que se llama la Superintendencia de Banco. En ese sentido. Sí. De manera que esas son organizaciones, muchas veces y mayormente, por ejemplo, la ley de Cámara de Cuentas, que no tiene el rango en el ámbito de esas entidades, porque ella misma la dice, entidades no financieras. Y por eso, pero ya ahí la fiscalización externa, me imagino que si vamos a hablar del Banco de Reserva, ya tendría al menos 3 de los entes una función de auditoría interna propia, una función de auditoría externa contratada por con una firma de auditores registrada en el Instituto de Contadores, y tiene una función de fiscalización del gobierno mediante Cámara de Cuentas, mediante la Superintendencia de Banco, que es el organismo fiscalizador específico del regulador del entorno financiero. Entonces, pero ¿cómo nosotros nos manejamos con el tema de los ayuntamientos? Ya los ayuntamientos son gobiernos locales que se manejan, cuyo ámbito de fiscalización sí está dentro de lo que establece en la ley 1007 de la Contraloría, con su control interno y Cámara de Cuentas. O sea que los ayuntamientos deberían o deben, la verdad no tengo mucha experiencia en la parte de ayuntamientos, son fiscalizados. Deberían de ser fiscalizados, o deberían de tener su unidad de Contraloría y ser fiscalizados de vez en cuando por la Cámara de Cuentas. Muchos de ellos tienen, creo que los más grandes tienen unidades de auditoría interna de la Contraloría, y también son sujetos de fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas, porque manejan recursos del Estado a pesar de llamarse gobiernos locales. Sí, entonces, tratando de hacer un resumen, nosotros tenemos la Contraloría
hace la función de control interno. La Cámara de Cuentas hace la función de control externo del Estado. Y después todos los elementos adicionales que la entidad requiera o decida tener, como auditoría interna o un auditor externo contratado con una firma de auditores. No, mira, las entidades centralizadas y descentralizadas del Estado Dominicano, pues tal vez por un mandato de la ley 1007, ordena que el único órgano de control interno, rector del control interno en las entidades del Estado, por ende del Estado Dominicano, o del Estado Dominicano y por ende en las entidades del Estado, es la Contraloría General de la República. Uh-huh. Desde que se estableció la ley 1007, ahí tú no vas a ver un departamento de auditoría en una entidad centralizada o descentralizada del Estado. Uh-huh. Pero además, la Contraloría General de la República, y eso lo hace recientemente en esta gestión, y por eso es que en esta gestión de gobierno, por eso es que a cada rato pues dicen que nunca se había realizado auditoría por parte de la Contraloría General de la República, y es que no deben realizar auditoría. No, porque si son los propietarios del control interno serían juez y parte. Claro, entonces están siendo juez y parte de esos procesos. Entonces la Contraloría ha creado algunas figuras dentro de esa misma institución, como la Subcontraloría de Auditoría Forense o antilavado, que no está establecida por la Constitución y puede ser objeto de algún recurso de inconstitucionalidad por realizar eso, pero a veces es el interés político que se enmarca en todo esto, y la Contraloría General de la República está realizando esas actividades. Entonces se está autorrevisando ella misma. Porque si yo tengo mi unidad de auditoría en una institución determinada, y como consecuencia de la labor que tiene que realizar esa unidad de auditoría, ellos entienden que hay algo que se está escapando, van y realizan una auditoría, tú estás auditándote a ti mismo. O sea, que ahora está realmente la confusión de que están haciendo lo mismo que debería o que hace la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas. Yo siento que es una forma de llenar ese vacío que debió realizar Cámara de Cuentas. Porque si no podemos evaluar lo que ha hecho Cámara de Cuentas o esta Cámara de Cuentas que está aquí, el presidente de la República, tal vez, y es lo que entiendo, que puede hacer es, Contraloría que realice esa labor de control, de fiscalización, que no está haciendo Cámara de Cuentas. Lamentablemente, tengo que decirlo, y mis amigos se han quedado como en el letargo, tal vez en discusiones intestinas, y no están haciendo su trabajo. Sí, la verdad es que también tú sabes que en las experiencias que yo he tenido con el tema gubernamental, me he dado cuenta que de parte y parte algunos organismos también tienen como un esquema de trabajo un poquito atrasado, que no va con las tendencias actuales, que tú ves que no aplican las normas existentes a nivel global, que no llevan los controles internos con los estándares que se utilizan a nivel global, que no, como que no utilizan las mejores prácticas, no en el sentido de que están haciendo lo malo, sino que los controles internos, la auditoría interna va evolucionando y como que se han quedado como con un manual de hace 10 años. Mira, tú sabes que eso es peligroso, porque a raíz de que se establecieron las unidades de auditoría en las entidades, yo creo que, si mal no recuerdo, yo era director de auditoría en el Ministerio de Agricultura en ese entonces, y de repente por un decreto surgieron todas esas unidades que pertenecían a las entidades,
pues pasan a ser de la Contraloría. A mí en ese momento no me interesó seguir volver a Contraloría porque ya había estado. Yo me acuerdo de ese proceso donde Contraloría absorbió todas las unidades de auditoría interna de todas las instituciones gubernamentales. Eso es un tiempo realmente. Sí. Eso fue bajo la gestión de José Lalane. José Lalane, sí, que fue Contralor, y la administración del gobierno de Hipólito Mejía. Se hizo un decreto y pasaron todas las unidades sin ningún proceso, entiendo yo, y de repente tú pasas a hacer porque se tenía en esos tiempos, y es por eso que se tiene la conceptualización de que yo venía haciendo lo mismo, y era que los auditores de las entidades estatales lo seleccionaba el incumbente. Seleccionaba el incumbente, y ahí venía el cuestionamiento de que cada secretario, cada director faltaba independencia. Sí. Y no solamente, es que no podía haber independencia. No podía haber independencia si yo te llevo a ti, y muchas veces trataba, yo te llevo a ti para que me asesore. Y generalmente te decían, decía, o el pueblo, o la corriente era de que el funcionario llevaba el auditor para que lo asesore, no en buenas prácticas, sino en malas prácticas, pero cómo hacer las malas prácticas mejor. ¿Me entiendes? Entonces, esa era una situación, y de ahí fue que se decidió. Yo participé en el proyecto de la elaboración y el establecimiento de unidades de auditoría, y te puedo confesar que fui el primer auditor de la Contraloría General de la República que pasó a ser auditor de una institución perteneciendo a la Contraloría General de la República. En ese tiempo, los años 80 o 90, muy bajito, en la Corporación Dominicana de Electricidad. Yo, perteneciendo a la Contraloría General de la República, pasé a ocupar la gerencia de auditoría de la Corporación Dominicana de Electricidad, cuando era el todo de la CDE. Entonces, así fue que comenzaron poco a poco a establecerse las unidades. Definitivamente, cuando llega Hipólito Mejía, emite el decreto, y todas las unidades de todos los auditores pasaron a ser dependiente de la Contraloría General de la República, con excepción de la CDE, que la CDE mantuvo su estructura con su departamento de auditoría y su Contraloría también. Sí. ¿Entiendes? Entonces, que era una estructura descentralizada, pero era un órgano descentralizado cuya inversión, si bien era estatal, generaba su propio recurso. Y por eso que se visualiza a veces las EDE, que hay una dicotomía. Hoy la Contraloría General de la República tiene unidades en la EDE. Entonces, mirándolo desde afuera, ya que yo no estoy por ahí, porque me correspondió ser auditor de DESUR en esos tiempos, en algunos tiempos, y yo justificaba el hecho de que la Contraloría no debía estar ahí, porque si bien el Estado era el principal accionista por medio de la CDE, estas instituciones generaban su propio recurso. Entonces, yo entendía, y sigo entendiendo, que la Contraloría General de la República no tiene que estar ahí si esta tiene su propia estructura, tiene su consejo de administración. Y ese consejo de administración, quien debe responderle, el auditor debe responder a ese consejo de administración. En ese sentido, en todo caso, debería ser una evaluación puntual, periódica, por la Cámara de Cuentas, y no... La Cámara de Cuentas, si tiene rango de acción, y siempre le tuvo, en esas instituciones descentralizadas del Estado Dominicano. Bueno. Entonces, ya tú sabes cómo es que se manejan esos... Hay mucha tela de donde cortar. Bueno. Ahí hay que hacer una visión. Aparte de que existen organismos internacionales que tienen inversiones en esas organizaciones, que no le interesa la opinión de Contraloría, y tal vez no le interesa la opinión de Cámara de Cuentas, sí le interesa la opinión de una firma de auditoría independiente, auditores independientes. Entonces, ahí se da ese caso. Bueno, yo creo que nosotros vamos a tener que hacer una serie de capítulos, porque
Usted es un libro de historia real, vívida. Realmente sí, tenemos mucha experiencia. Históricamente vinimos viviendo procesos desde la auditoría gubernamental y cualquier otro tipo de auditoría, porque asimismo la auditoría ha ido viviendo procesos. Sí, sí, sí. Hoy cuando se hablaban de irregularidades, ayer cuando se hablaban de irregularidades o niveles de corrupción, hoy se habla de oportunidades de mejora. Entonces, cuando se hablaba de principios, hoy se habla de normas, normas internacionales. Hoy en materia de auditoría interna estamos visualizando como normas, no estamos visualizando como normas globales. Entonces, por ahí que va. las cosas andan muy... No, ha sido un capítulo muy interesante. Yo espero que ustedes lo hayan disfrutado igual que nosotros. Y nada, vamos a mantenerlo invitando de vez en cuando. Vamos a seguir aportando lo que tengamos que aportar respecto a la profesión, porque nos dedicamos a esto. Bueno, muchas gracias, Roa. Se despide Cristian Álvarez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Cristian, y que puedan aprender un poco de lo que hemos podido transmitir. Gracias.